comentado en la primera clase que di esta gestión, la cirugía no hubiese podido avanzar hasta el momento en que se lograron dominar tres grandes escollos. Número uno, el control de la hemorragia. Número dos, el control del dolor. Y número tres, el control de la infección. En cuanto a la hemorragia, al inicio de la práctica quirúrgica, los métodos eran realmente invasivos y muchas veces crueles, ¿no? Se colocaba hierros candentes para cauterizar las heridas, se colocaban torniquetes o se terminaban amputando miembros que ya estaban desprendidos. El control del dolor con el advenimiento de la anestesia y el control de la infección con todo lo que aportó los grandes genios del siglo XVIII, siglo XIX, en cuanto se refiere a la sepsia, sanitización, Pasteur, Lister y los antibióticos, ¿no? Entonces, hoy nos toca hablar de la hemostasia. Fíjense, esa diapositiva me gusta mucho, dice: el dominio y control de la hemorragia dan al cirujano la calma, que es esencial para el pensamiento claro y permite proceder en forma ordenada en la mesa de operaciones. Es entender que un paciente sangrando impide al cirujano tomar decisiones, ver claramente la anatomía, hacer una cirugía limpia, un procedimiento quirúrgico dentro de todo lo que encuadra la técnica, ¿no? Entonces, las personas que han tenido oportunidad de operar conmigo, entrar al quirófano, ven cómo los procedimientos tienen que ser limpios. Cuando está empezando a sangrar algo, lo primero que se hace es controlar el sangrado antes de proseguir con la cirugía. Para continuar con la cirugía después de haberse realizado la incisión, es importante detener el sangrado de los vasos que se han seccionado y dividir o separar los vasos interpuestos para no incrementar la pérdida de sangre. Todo esto se logra con la hemostasia, ¿verdad? Existen varios tipos de hemostasia. De los que podemos revisar, nombramos en primera instancia a la fisiológica y a la quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos de ambos métodos? El control de la hemorragia, preservar la integridad vascular, preservar la circulación periférica y, por supuesto, promover una buena cicatrización. Si los tejidos que se han seccionado, que se han cortado, no están correctamente irrigados, ese tejido no va a ir a una buena cicatrización porque no van a poder llegar las células que promueven la reparación de los tejidos, ¿no? En cuanto a la hemostasia fisiológica, la primaria corresponde al mecanismo de vasoconstricción. Todo vaso seccionado, todo vaso abierto, lo primero que hace es contraer sus paredes y tratar de cerrar su núcleo. Eso se llama vasoconstricción. Y por supuesto, en segunda instancia, la formación de la primera línea de defensa, que es el tapón plaquetario. La hemostasia fisiológica secundaria ya se desencadena por la cascada de la coagulación, la formación de la fibrina. Entonces, de esto ya pueden ustedes concluir que un paciente no puede ingresar a quirófano con pruebas de laboratorio que aseguren la factibilidad de un buen funcionamiento tanto del sistema primario como del sistema secundario. Y eso se llama tiempo de sangría, tiempo de coagulación, ¿verdad? Añadido al tiempo de coagulación, un paciente siempre tiene que tener un tiempo de protrombina y un INR adecuado, porque este tercer parámetro es el que evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, nunca se olvide, tiempo de sangría evalúa la actividad plaquetaria. El tiempo de coagulación evalúa la vía intrínseca. El tiempo de protrombina evalúa o valora la vía extrínseca de la coagulación. ¿Listo?
Entonces, fíjense cómo en el momento en que existe una lesión en el endotelio, una solución de continuidad que irrumpa o vulnere la continuidad de esta pared, lo primero que se hace es la migración de las plaquetas para tratar de cerrar el orificio. Y si esto no es posible, se desencadena la cascada de la coagulación para la formación de fibrilas. Bueno, entonces, ya les decía, la vasoconstricción disminuye la luz del vaso y por ende el volumen de salida de la sangre. Hay un mediador muy importante para esto que se llama el tromboxano A2, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tenemos aquí un vaso con un flujo sanguíneo normal y al lado suyo un vaso que ha sufrido una vasoconstricción donde se trata de restringir el paso del líquido. Entonces, la vasoconstricción lo que hace es tratar de desencadenar una reacción refleja para tratar de disminuir el lumen del vaso y de esta forma disminuir la cantidad de sangre que está, o volumen de sangre que está perdiendo esa herida o ese vaso sanguíneo. En cuanto a la formación del coágulo, la lesión de la túnica íntima expone el colágeno endotelial y a eso se promueve un mecanismo de adhesión a los máximo a los 15 segundos del traumatismo, ¿no? Y que es la formación del coágulo de sangre que trata de impedir la salida de este elemento por la solución de continuidad. Todo esto es bastante fácil de entender si es que uno ha podido comprender las cascadas de la coagulación. Todo lo que implica el factor 12, el factor 11 activado, etcétera, hasta la formación de la fibrina. Fíjense, esta es una diapositiva igual, muy bonita, que la tenemos hace mucho tiempo, de cómo hacer una analogía personificando las plaquetas que nos permiten ver la forma en la que tratan de formar un tapón para impedir la salida del elemento sanguíneo a través de la solución de continuidad. El de arriba, pues acaso es un cuchillo, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, toda esta lista no viene al caso, pero se las recuerdo, que son los factores de la coagulación. Y de estos factores existen algunos que tienen relevancia mayor en cirugía, porque son los factores vitamina K dependientes, ¿no? Los factores vitamina K dependientes que principalmente actúan en la vía extrínseca. Ahí está lo que les decía, estos diagramas que son tan clásicos del Gannon, del Guyton, ¿verdad? Para hablarnos de la activación de la vía intrínseca en primera instancia. Han visto la exposición del colágeno endotelial, las plaquetas, el factor 12, la calcicreína, hasta la formación de conversión de la fibrinógeno en fibrina. Y por este otro lado, la vía extrínseca a partir del factor tisular y directamente al factor 8, ¿verdad? El proceso inverso se denomina fibrinolisis, ¿no? Que es la destrucción del coágulo o disolución del coágulo para restituir el flujo sanguíneo en la zona que ha sido afectada por el traumatismo o por el corte. El coágulo no puede permanecer de forma indefinida, ¿no? Porque ya les he indicado que debemos tratar de garantizar la irrigación de la circulación periférica y de los bordes quirúrgicos de la herida seccionada o de la herida quirúrgica para promover una buena cicatrización. Es a través de este medio que llegan los fibroblastos, llegan los glóbulos blancos, ¿no? Para que se produzca el primer periodo de la cicatrización.
En cuanto a la hemostasia quirúrgica, que es lo que realmente nos incumbe en esta cátedra, esta se divide para su estudio en una hemostasia quirúrgica temporal y una hemostasia quirúrgica definitiva. Vamos a desarrollar ambos, ¿ya? La temporal son todas aquellas maniobras que buscan detener el sangrado de modo inmediato y se usa mientras no se pueda aplicar el método definitivo. O sea, como su nombre le indica, es algo momentáneo. En este tipo de hemostasia se recurre a métodos mecánicos como la presión, que puede ser de diferentes tipos. Fíjense, una compresión digital, una compresión dígito-digital, una compresión directa sobre un vaso y una compresión indirecta, ¿no? Ahí está, fíjense cómo esta mano de un cirujano está tratando de lograr hemostasia comprimiendo la zona operatoria con una compresa. ¿Verdad? Si tenemos bien identificado el vaso, se puede hacer una compresión digital, solamente el pulpejo del dedo que ocluye el lumen del vaso sanguíneo para que deje de sangrar. O si se lo puede tomar entre ambos dedos, en la pinza del pulgar y del digital. ¿Se dan cuenta? O de otra forma, la compresión indirecta, conociendo el trayecto anatómico de un vaso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una herida, como están viendo allá, en la parte anterolateral de la región crural, yo, conociendo anatomía, puedo hacer una compresión sobre el trayecto de la arteria femoral y de esta forma logro disminuir el flujo sanguíneo a través del vaso abierto, ¿no? Entonces, como ustedes están pudiendo observar, estos son métodos temporales, ¿no? Porque de alguna forma hay que lograr la hemostasia definitiva. La hemostasia instrumentada es muy precisa porque se hace con instrumentos que ocluyen y fijan de manera temporal el vaso o los vasos que sangran. Aquí viene otro conocimiento que ustedes ya deben tener. Existen instrumentales diseñados para este tipo de hemostasia y se llaman pinzas hemostáticas. Ejemplos: Kelly, otro; Rochester, otro; Halsted, ¿no ve? Cray, Lage, pinzas con cremallera que nos ayudan a lograr este objetivo. La más común es por pinzamiento, en la que una pinza diseñada para ocluye el vaso sangrante y previene o detiene la hemorragia. Entonces, ahí está. Ese es un ejemplo de una pinza hemostática, la cual está tomando entre sus ramas un vaso sanguíneo seguramente abierto, logrando ocluir su lumen para detener el sangrado. Normalmente son pinzas de este tipo, son pinzas con dos ramas, dos anillas, un sistema de fijación o cremallera y un eje articular que permite la movilidad de ambas ramas. Bien. El doctor Smart diseñó a fines del siglo XIX una venda de hule para vaciar la sangre de una extremidad mientras se efectúa una operación. La venda se enrolla alrededor de una extremidad partiendo de su parte más distal para tratar de exsanguinar o exprimir su sangre. Este es un método muy utilizado por los traumatólogos. Es una venda de goma en la cual se la utiliza de distal hacia proximal, tratando de exsanguinar ese miembro y tratando de ocluir la circulación sanguínea en la raíz del miembro, ¿no? Es muy utilizado hasta ahora. Se impide la llegada de más sangre con un mango neumático de compresión que se deja puesto en la raíz de la extremidad hasta por 40 minutos. Este es el tiempo máximo que puede estar cerrado ese mango o aplicada la venda de Smart, porque luego de ese tiempo, si nosotros nos extendemos, estamos promoviendo isquemia del tejido. Y muchas veces la isquemia del tejido puede ser irreversible. Es el tiempo durante el cual se retira la venda y el cirujano puede preparar la región para realizar una operación breve sin sangrar. Los tejidos toleran bien el periodo de isquemia y se puede trabajar sin rebasar los límites de la tolerancia de los mismos a falta de irrigación, es lo que acabo de decirles en otras palabras, ¿no? Seguimos.
ahí está, fíjense, esta es la venda de Smarts, una venda de hule que se aplica desde la parte distal del miembro. Se va vendando todo el miembro a manera de una exsanguinación. Se aplica un mango que ocluye la irrigación en la raíz del miembro. Cuando está esto ocluido, ya no llega sangre a la parte distal y se puede hacer acá cirugías traumatológicas, ¿no? Síntesis óseas, reparación de tejidos, etc. Siempre y cuando no supere el tiempo de 40 minutos. ¿No? El torniquete neumático, sin la venda de Smarts, es útil en condiciones de urgencia, aunque el viejo método del torniquete, hecho con un cordón y aplicado en la raíz de una extremidad, prácticamente ya no tiene uso, salvo cuando se actúa en sitios apartados donde no se cuenta con recursos ni con la presencia de un médico. Un torniquete hecho con un pañuelo y una rama o un elemento firme es un método de emergencia extrema, ¿no? Que se puede hacer como primeros auxilios ante un accidente, ante una situación fortuita, etc. Se ven todavía en las películas, ¿no? Hay una escena clásica de Rambo donde le acuchillan una pierna a uno de los soldados. Sácate tu cinturón, hazte un torniquete, le dicen, ¿ven? No te duermas y aflójalo cada 20 minutos, pues si no, se va a morir tu pierna, le dicen, ¿se acuerdan? De todo lado hay que sacar medicina, jóvenes. Si se llega a emplear, se debe aflojar por unos segundos cada 20 minutos con objeto de irrigar de manera momentánea los tejidos y arrastrar los catabolitos ácidos que se acumulan por la isquemia. ¿Qué personaje famoso de la televisión sufre una lesión irreversible por isquemia en su pierna? ¿Cómo es jóvenes? Ustedes no me entienden. Uno que camina con su bastoncito y dice que todos los grupos. ¿Se acuerdan? Y porque estos catabolitos no se eliminaron de su pierna isquémica, ¿qué se arruina? Su riñón, ¿se acuerdan? Y la doctora Cody salva su riñón llevándole a una hemodiálisis. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso, ¿ven? Es lindo aprender medicina así. Ahí está. Así es un torniquete, ¿no? Un pedazo de tela, un cinturón, una rama, un pedazo de metal, se hace el torniquete, pero hay que soltarlo cada 20 minutos. Como decíamos, digamos, no es una práctica recomendable para un médico, pero sí para salvar una vida, ¿no? Yo me acuerdo, mis papás tienen una casa muy cerca al Mercado Rodríguez. No me acuerdo si yo era interno o ya era médico. Estaba volviendo con mi mamá de hacer mercado. Y cuando vemos en la esquina del Mercado Rodríguez y la Venancio Burgoa un indigente al que lo ven apuñalado en la pierna y se estaba desangrando. Entonces yo me acerqué y le hice un torniquete, me dejé a mi mamá con las bolsas y le hice un torniquete y pedí ayuda para que llamen a la policía 110 todo. Entonces me manché mis manos con sangre. Y una persona indigente, de esos que toman, que se drogan, ¿no? Y mi mamá me dice, hijo, pero te puedes contagiar cualquier cosa. ¿Cuál ha sido la respuesta? Soy médico. ¿Qué tal? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Doctora, se me ha prolongado una cirugía, por favor, iníciemelo una solución fisiológica
y ciprofloxacino 200 miligramos cada 12 horas al jovencito. Ya termino y corro. ¿Ya? Solución fisiológica y ciprofloxacino 200 miligramos endovenoso. Por favor, ¿ya? Listo, gracias, doctora, muy gentil. Muchas gracias, mil disculpas. Claro. Los chicos tenían que ver el paciente y por la clase de la... Otro método hemostático temporal es el taponamiento con compresas, ¿no? Tiras de gasa para detener la hemorragia en napa, acá me he equivocado, es en napa, producido por múltiples lesiones de vasos pequeños que serían difíciles e imposibles de localizar uno por uno. El uso más difundido es el taponamiento de ciertas cavidades como las fosas nasales, la cavidad uterina, el recto, el conducto vaginal y el esófago, ¿no? Es la aplicación de compresas en una área de lesión amplia donde es imposible identificar los vasos individualmente. Entonces, se hace la compresión y se deja o se promueve o se ayuda a que el sistema fisiológico actúe, ¿eh? El tapón plaquetario y la formación de coágulos. De igual forma es un recurso temporal que con frecuencia salva vidas del paciente porque detiene el sangrado en los casos de urgencia. La presencia del tapón textil y la compresión sostenida que se hace detienen el sangrado y favorecen, ve lo que les decía, al proceso de hemostasia natural o fisiológica. El tapón se retira siempre después de un criterio de cirujano cuando los mecanismos naturales de coagulación han logrado la hemostasia definitiva, ¿no? Es muy común, por ejemplo, utilizar esto cuando una dama ha tenido un parto y el útero no se contrae y no logra cerrarse y hacer hemostasia. Entonces se agarran compresas normalmente calientes y se las introduce dentro del útero para lograr o promover o ayudar el sistema fisiológico, ¿no? Igual se hace cuando hay problemas de cáncer de cuello uterino, se hace taponamientos a nivel del conducto vaginal. En sangrados de las fosas nasales, en epistaxis, ¿no? Gasas que se empapan con vaselina y se introducen y se taponean todo el conducto para que se haga hemostasia por compresión. Son los ejemplos clásicos, ¿ya? Otra forma de realizar hemostasia temporal es a través de la utilización de balones neumáticos. El caso más fácil de entender es utilizar una sonda Foley y su balón neumático para producir compresión y hemostasia temporal. Normalmente se hace en epistaxis posterior. Entonces se coloca la sondita Foley por la nariz, se infla el balón, se lo tracciona y con esa tracción se trata de ocluir los vasos y lograr la hemostasia de una epistaxis posterior. Ya van a estudiar cuando estén en quinto año que las epistaxis pueden ser anteriores y posteriores. Y este es un método muy común para lograr este objetivo. De igual forma, les hablaba ya en los grupos, es común que el lecho, por ejemplo, de una próstata operada tenga un sangrado en napa, con lo cual se promueve la hemostasia a través de la instalación de una sonda de Foley con el balón inflado y preferentemente una de 3 vías. ¿Cómo se llama la de 3 vías? Muy bien, Foley. Excelente. Ya estudian ustedes. Aquí no viene a hacer el ridículo. También hay que considerar que las dilataciones venosas del esófago sangren en forma difusa y deben ser comprimidas con balones de hule adaptados a la forma del órgano. Este es un ejemplo de la hemostasia con la sonda de Sekestaken-Blackmore o su variante denominada Minnesota. Muy bien, excelente. Son ejemplos de taponamiento con balón. Ahí está, fíjense cómo está aplicada la sonda de Sekestaken-Blackmore con la insuflación de su balón esofágico y la insuflación de su balón gástrico para lograr la hemostasia temporal de las varices esofágicas en el tercio distal del esófago. ¿Cómo es? ¿Ahora está más clara la situación? ¿Verdad que sí? Eso. Otros tipos de balones de compresión son los que se utilizan para el control de vasos sangrantes poco accesibles a la disección. Y estos se logran a través de balones vasculares o catéteres vasculares, cuyo ejemplo más frecuente, más común, es el catéter de Fogarty. ¿Ya? Entonces, el catéter de Fogarty es un
pequeño instrumento de uso médico que puede ingresar al lumen de un vaso. Entonces tú mandas el catéter, lo transcurres hasta el lugar del sangrado e inflas el balón para lograr la hemostasia correspondiente, ¿no? Es un catéter vascular propiamente dicho que se llama catéter o balón de Fogarty. Ahí está, ¿no? Fíjense, por supuesto, al ser un catéter es sumamente largo y delgadito, porque tiene que entrar al lumen de un vaso. Fíjense, la punta magnificada tiene un baloncito que se infla con cantidades que están anotadas en la parte alta del catéter. Uno tiene que fijarse, dice balón de 1 centímetro cúbico, balón de 2 centímetros cúbicos, cuyo volumen no puedes exceder porque vas a romper el balón. ¿Listo? Ese es un balón de Fogarty. Y esta es una imagen que nos muestra lo que les decía. Fíjense, el taponamiento de las fosas nasales, ¿no? El taponamiento del lumen uterino, el taponamiento del esófago. Y ahí está, fíjense cómo ha entrado el Fogarty por un vaso, se ha insuflado el balón, se ha ocluido el lumen para evitar el sangrado. ¿Ya? ¿Está entendido? Son dibujos que se entienden mejor, ¿no? Pero no saben cómo cuesta conseguir esos dibujos. No es común en cualquier libro, ¿no? La hemostasia quirúrgica definitiva. Pueden ser mecánicos, ligadura de vasos, puntos por transficción, reconstrucción vascular, torsión del vaso, grapas metálicas y cera de hueso. Los ejemplos más clásicos. La ligadura de vasos, como su nombre le dice, es aplicar un cordón, un hilo, una ligadura propiamente dicha alrededor del vaso que está seccionado y que está tomado por una pinza hemostática, principalmente vasos arteriales y también vasos venosos, ¿no? El procedimiento es este. Entonces, una pinza hemostática, fíjense cómo ha logrado identificar y atrapar el lumen del vaso. Pero hasta aquí es una hemostasia temporal. Pero cuando el cirujano le pasa una ligadura y realiza un lumen para ocluir definitivamente este vaso, se denomina ya hemostasia definitiva. ¿Ven? Solamente la pinza es temporal y la ligadura ya es definitiva. Transficción. De igual forma, se utiliza para ligadura de pedículos, de bandas de grandes vasos, porque el cirujano aplica un punto que permite hacer una mejor hemostasia. Fíjense, no es solamente una ligadura, sino, fíjense cómo la aguja está atravesando por una parte del vaso para hacer una ligadura a manera de un 8. O sea que el vaso se lo liga en dos partes, por donde ha pasado la aguja para hacer un nudo y luego para reforzar el mismo ligando toda la circunferencia del vaso. Eso se llama ligadura por transficción. O sea, no es la aplicación únicamente del hilo, sino es la aplicación además de un punto de sutura que permite hacer dos nudos. Un primer nudo en una mitad del vaso y un segundo nudo a través o en la circunferencia de todo el vaso. Esa es una ligadura por transficción. Reconstrucción vascular, su nombre lo dice todo, se toman los dos cabos del vaso con pinzas arteriales o bocado atraumático y se hace una arteriorrafia. Rafia es sutura, ¿no ve? Esto es un sufijo que significa sutura. Entonces, ahí está los vasos en los que se puede hacer este tipo de reconstrucción. Generalmente es un trabajo de los cirujanos vasculares, ¿no?, para garantizar la irrigación de los miembros, ¿no? Vasos ilíacos, vasos femorales, carotides. Estos vasos no se pueden ligar. ¿Qué pasaría si ligamos una arteria carótida? Pero no, ¿qué? Eso, muy bien. La mitad de la isquemia es del cerebro, ¿no ve? Entonces hay vasos que no se pueden ligar. A vasos delgaditos, superficiales, sí, no hay problema. Pero vasos mayores, ¿qué pasa si ligas la arteria femoral? Todo el pie, el miembro se muere. Entonces, son pasibles a reconstrucciones vasculares, ¿no?, cuya interrupción definitiva comprometería la irrigación de un órgano o la viabilidad de una región arterial. Y ahí está el dibujo, ¿no?
Entonces dice, se ocluyen ambos lados con pinzas atraumáticas vasculares y se realiza la arteriorrafia, para que una vez que esto esté totalmente cerrado, reconstruido, se sueltan las pinzas para que se restituya el flujo sanguíneo. ¿Se entiende? Ahora, por supuesto que no puedes hacer la arteriorrafia si no has hecho una oclusión temporal, porque empezaría a salir la sangre y tú no sabrías dónde poner el punto. Entonces tienes que hacer la oclusión temporal tanto hacia distal como hacia proximal. Es solamente ahí cuando este segmento lesionado está sin sangre, está vacío, y ahí es donde uno puede trabajar tranquilo para realizar la sutura y posteriormente abrir las pinzas y restituir el flujo sanguíneo. Torsión consiste en hacer girar sobre su eje varias veces una pinza que sujeta un vaso hasta que éste se rompe por efecto de la torsión. Es un método que tiene la ventaja teórica de no dejar hilos en la herida, aunque puede resultar muy inseguro. Porque lo único que hace es agarrar la pinza y darle vueltas, ¿no ven? Hasta que se rompe el vaso, pero eso no está garantizado que pueda volver a sangrar posteriormente. Es algo que está descrito en la teoría, pero que no es utilizado muy frecuentemente. Personalmente, yo nunca lo hago porque yo tengo que garantizar que el paciente esté totalmente seco después de una cirugía. Fue muy usado en los vasos de pequeño calibre en el tejido adiposo. Lo he visto hacer hace mucho tiempo, hace tiempo que ya no veo esa práctica en ningún cirujano bien formado. Las grapas metálicas, que son como clips, que son como grapas de papel, que se colocan con una pinza especial, que logran obliterar o cerrar el lumen de los vasos de pequeño calibre en lugares de difícil acceso que están rodeados de tejido laxo. Las grapas normalmente pueden ser de acero inoxidable o de titanio. ¿En qué cirugía habían visto colocar estas grapas? Perdón, fuerte. Colecistectomías, ¿no ves? Normalmente la arteria cística se la controla a través de la aplicación de un clip de titanio, ¿no? Entonces la imagen es esta. Ahí está, ¿ven? El lumen, el vaso, y ahí está la clipadora, la pinza especial que coloca las grapas o los clips para lograr ocluir el vaso sanguíneo. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Cera de huesos, muy utilizado por los neurocirujanos y los traumatólogos. Como sabemos, en el hueso no es posible realizar ligaduras, así que por lo general se oblitera el tejido esponjoso sangrante con cera de abeja estéril que se unta en la superficie ósea y detiene el sangrado. Este es un material que se tolera muy bien, no obstante se debe evitar su abuso, ¿no? Cuando se hace osteotomías, cuando se trabaja sobre osteosíntesis, etc., es muy común realizar este tipo de hemostasia con cera de huesos, que no es nada más que cera de abeja estéril. Dentro de los métodos térmicos y eléctricos de hemostasia definitiva está el electrocauterio o electrobisturí, los métodos por enfriamiento, los que disparan láser y el ultrasonido, ¿no? Normalmente todos los aparatos que hacen hemostasia se llaman electrocauterio, se llama bisturí láser, se llama bisturí ultrasónico, etc. El desarrollo de las técnicas de anestesia con compuestos no explosivos ha resucitado el uso del cauterio, que en la actualidad se denomina electrocauterio, ¿no? Consta de un aparato de corriente eléctrica que aumenta la frecuencia normal hasta puntos de coagulación y de corte, logrando accionar un polo positivo y un polo negativo para realizar la hemostasia, ¿no? También se llama diatermia. La imagen es esta, ¿no? Este es el electrobisturí, estos son los polos positivo y negativo, y ahí está el mango que logra realizar los cortes, logrando también hemostasia simultánea, ¿no? Entonces es la forma en la que funciona el electrocauterio o el aparato de diatermia.
Su efecto hemostático es resultado de la carbonización de los tejidos, ¿no? El uso de estos equipos presupone precauciones de seguridad, entre los que están no preparar la piel con sustancias inflamables, el equipo debe estar conectado a tierra, el uso de este equipo produce interferencia eléctrica en los monitores y su uso es necesario, se debe vigilar también el paciente y tener a mano siempre un desfibrilador, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza electrobisturí en pacientes que tienen marcapasos, ¿ya? Eso es vital. Un paciente con marcapaso debe ser sometido a un cambio de la programación del marcapaso que sea o que promueva o que facilite o que permita la utilización del electrobisturí. Un paciente con marcapaso no se lo lleva así directamente al quirófano, hay que reprogramar el marcapaso. Las alternativas de colocación del electrodo indiferente consisten en placas o parches o brazaletes con almohadillas impregnadas de un gel conductor que se coloca en el paciente en la pierna, en el muslo, en la espalda, y siempre hay que vigilar que esos lugares no sufran quemaduras, ¿ya? Bien. Ese es el equipo, ¿no? El electrobisturí. Este es un lápiz de electrobisturí. El amarillo siempre significa corte, el azul siempre significa coagulación. Y este mango tiene la posibilidad de cambiar las hojas a diferentes tipos de puntas para diferentes tipos de tejido, ¿no? Cuando la punta del electrobisturí es como una pinza anatómica, o sea, tiene doble punta, eso se llama bipolar. Cuando tiene una sola punta se llama monopolar, ¿ya? Entonces, estos son puntas bipolares y estas son puntas monopolares. Por enfriamiento, ¿no? El frío profundo hasta de 192 grados Celsius causa trombosis intracapilar, produce linfostasia y hemostasia, sobre todo en zonas ricamente vascularizadas. El nitrógeno líquido es el refrigerante más utilizado. Al gasificarse, el nitrógeno absorbe calor y congela los tejidos que mueren poco después. También se usan otros gases como el freón y el ácido carbónico, ¿no? El nitrógeno es muy utilizado por los dermatólogos, ¿no? Para eliminar verrugas o las... Díganme. Las 4. Gasificada, bueno, se utilizan los dermatólogos, ¿no? En cirugía propiamente dicha es muy rara la necesidad de utilizar hemostasia por frío. ¿Listo? Métodos térmicos y eléctricos, ¿no? Es una combinación de ambos, el láser. El láser no es nada más que una luz o una longitud de onda determinada. El láser es muy utilizado hoy en día por los urólogos para algún tipo de cirugía urológica o de próstata. También utilizan los oftalmólogos, ¿verdad? Para realizar las cirugías sobre la córnea, principalmente en las correcciones de enfermedades referentes a miopía, etc. Luego tenemos... Bueno, el láser es un acrónico, ¿no? Light Amplification by Stimulant Emission of Radiation, ¿no? Eso significa láser. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Es un rayo de luz intenso concentrado en una sola longitud de onda que proviene de una fuente monocromática. Cuando el rayo láser toca el tejido, las células de este alcanzan temperaturas muy elevadas y se transforman en vapor y carbón. En los órganos en los que se puede aplicar este método es factible controlar la hemorragia proveniente de pequeños vasos y practicar ablación de los tejidos, usado frecuentemente en cirugía laparoscópica urológica. Por supuesto que es delicado debido a que el reflejo del haz luminoso puede dañar las retinas de los operadores, por ello se toman precauciones de seguridad como señales de advertencia, uso de anteojos,
cursos de seguridad para el personal que opera estos instrumentos. ¿Se acuerdan, mis alumnos del quirófano 8, ¿no? Donde todos los instructivos para utilizar el láser verde? ¿Se acuerdan? Por último, el ultrasonido es otra forma de hemostasia o de método de hemostasia, donde se utilizan equipos para lograr coagulación controlada, ¿no? La punta del instrumento vibra, por eso se llama ultrasonido, vibración, 55.000 veces por segundo. Su hoja es capaz de desnaturalizar las proteínas y formar un coágulo firme. Estos instrumentos activados por generadores de alta frecuencia permiten ocasionar el mínimo de lesión térmica lateral y tienen la ventaja de no pasar corriente eléctrica por el cuerpo del paciente. Este sí es un método muy utilizado en cirugía laparoscópica, ¿no? En cirugías delicadas donde la disección de tejidos tiene que ser muy, muy fina, ¿no? Y el diagrama es este, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, este es el mango del armónico o bisturí electroarmónico o electronido y ultrasonido. Este cable está conectado al generador de energía y esta punta es la que vibra 55.000 veces por segundo para realizar hemostasia y coagulación de tejidos al interior de la cavidad abdominal. Como en cirugía laparoscópica el abdomen está insuflado por gas carbónico, entonces acá no hay emisión de energía que produzcan chispas eléctricas que dañen los órganos, ¿no? Esta es la ventaja de este método. Dentro de los métodos de hemostasia definitivos químicos están las compresas de gelatina, la celulosa oxidada, el colágeno microcristalizado, la trombina de uso tópico y los adhesivos biológicos, ¿no? Las compresas de gelatina son gelatinas purificadas y absorbibles, se expanden en paquetes estériles con forma de armadillas o en polvo. Se recortan las láminas del tamaño deseado y se desmenuzan sobre la superficie sangrante. El uso correcto se hace sumergiendo la pieza en suelo salino caliente y se exprime contra la superficie plana antes de entregarla al cirujano. Se espera que la fibrina conforme un coágulo resistente. Algunos cirujanos la humedecen en trombina o adrenalina para aumentar su poder. Demora de 20 a 45 días en reabsorberse. La celulosa oxidada, derivados absorbibles de la celulosa, se expenden en forma de almohadillas o polvo. Sus fabricantes dicen que en contacto con la sangre, la celulosa se oxida y forma un coágulo. Este compuesto puede interferir con la regeneración ósea y por ello no se recomienda su aplicación sobre el hueso. Todo tiene su indicación y su contraindicación, ¿no? Eso es importante. La colágena microcristalina es un polvo hecho de corium de bovino perfectamente purificado que se presume como hemostático tópico. Vienen en frascos de vidrio esterilizados que se toman en pequeñas cantidades y se ponen sobre la superficie que sale. Se supone que la hemostasia se hace por adherencia de las plaquetas y reposición de fibrina en los depósitos de fibrina en los intersticios de la colágena de origen animal. Ahora, todo lo que viene del ganado bovino, ya sea esta colágena o el cardo, por ejemplo, está un poco ya dejado de uso, está sacado de circulación desde el advenimiento de una enfermedad en el ganado bovino. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Las vacas locas. Entonces ya no se utiliza mucho eso, ¿no? La trombina para uso tópico son componentes sanguíneos de bovino también, que al igual que otros agentes favorecen la coagulación de pequeños vasos sanguíneos. Se puede usar en combinación con gases de celulosa o gelatina para contener el sangrado innato. Ahora, antes de tratar de controlar o de solucionar un sangrado, es no promoverlo, ¿no? Y la forma de no promoverlo es tener siempre una disección fina, una disección anatómica de los tejidos, tratar de no seccionar vasos ni arteriales ni venosos,
tratar de encontrar siempre el plano de clivaje o ese tejido fibroadhesivo que separa un órgano de otro órgano. Si uno respeta los pasos y la técnica quirúrgica depurada, es por supuesto un hecho de que no va a tener sangrados. Ahora, las cirugías en cuadros agudos, las cirugías en cuadros inflamatorios agudos, siempre tienen un sangrado mayor por el hecho de que todo proceso inflamatorio genera neovascularización, angiogénesis. Entonces, en esos casos hay que tener mucho más cuidado, tratar de utilizar métodos que sean temporales para después, a través de los métodos por generadores de energía, tratar de controlar y evitar siempre el uso de estos métodos químicos, que como podrán ver ustedes, tienen algún grado de contraindicación, ¿verdad? Bien. Adhesivos biológicos. Se preparan y están hechos de fibrinógeno, crioprecipitados del plasma humano y trombina de origen bovino, los cuales forman compuestos llamados cola de fibra, que se aplican en los tejidos en forma de líquidos, gel o aerosoles, para controlar el sangrado e incluso aproximar y pegar los tejidos frágiles, de otro modo serían difíciles de suturar. Esta es una fotito de la gran variedad de estos métodos químicos, ¿no? Estos, por ejemplo, son aplicadores de hemostáticos en polvo, celulosa, fibrina. Aquí tienen los pequeños parches, de igual forma, ¿no? Las gelatinas. Tienen los adhesivos, ¿no? Los adhesivos biológicos. Además de ser métodos muy caros, un adhesivo biológico, por ejemplo, de más o menos 5 ml, cuesta 3.000 bolivianos. Bueno, entonces, para nuestro medio o para un hospital público es pues, prohibitivo, ¿no? Entonces es mejor operar bien sin hacer sangrar y no utilizar estos métodos que cuestan tanto. Ahí está un ejemplo de un instrumento de hemostasia, ya les he hecho referencia, las anillas, la cremallera, los mangos, el eje articular y las puntas, generalmente romas, para realizar la hemostasia. Esa es una pinza Halster o pinza mosquito. Hay rectas y curvas, un poco más grande, 14 a 16 centímetros, la pinza de Kelly, recta y curva. Esa es una pinza Pean. Esa es una pinza de ángulo, la pinza de Lowe, para las cirugías mayores. Esa es una pinza de Cray, una pinza de Hayes. Una pinza Potts. Pinza Potts tiene una melladura en la parte media, un doble diente rotor en la punta. Son pinzas vasculares. Esta es la famosa pinza Satinsky. Esta pinza realmente se la utiliza en situaciones extremas. Es la única pinza que puede controlar el sangrado de la aorta y de la vena cava. Es una pinza poderosísima que nadie quisiera utilizar, ¿no? Otra pinza hemostática, la pinza de Kocher, con su diente de ratón clásico.